Romanos dice, porque desde el cielo se revela la ira de Dios, porque el hombre está pecando. Pero, ¿cuál es el propósito de la ira de Dios? ¿Por qué Dios manifiesta su ira? Romanos, verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la razón? Pues el hombre, al abundar en pecados, decidieron apartarse de Dios. Dice el versículo, pues habiendo conocido a Dios, verso 21, es decir, que el hombre toma una decisión con conocimiento. Cada vez que el hombre rechaza a Dios, cada vez que el hombre no quiere tener una relación con Dios, con conocimiento está tomando esa decisión. Decide apartarse de Dios, decide retirarse de Dios. Entonces, la ira de Dios se manifiesta para recuperar la gloria de Dios en la vida del hombre. Cuando Dios manifiesta su ira, el hombre regresa a los caminos de Dios. El hombre cambia la gloria de Dios. El hombre no quiere glorificar a Dios en su corazón, quiere glorificarse a sí mismo. Por eso es que el hombre siempre está buscando formas, maneras de sentirse superior para él tener la gloria. No quieren dar la gloria a Dios. Entonces, Dios manifiesta su ira para recuperar su gloria en la vida de cada ser humano. También el Señor manifiesta su ira para promover en nosotros temor y reverencia. Nosotros no estamos teniendo una relación con un Dios con quien podemos jugar, a quien podemos chantajear, a quien podemos decirle, ya pues, Señor, si no me haces este favorcito, entonces yo hago esto, hago aquello. No, hermanos, el hombre ha perdido la reverencia a Dios. No hay reverencia hacia Dios en la vida de las personas. El Dios predicado en muchos lugares, el Dios de este tiempo es un Dios que solo complace los deseos de las personas. Y no es así. Mira el verso 25 de Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios es bendito por los siglos. El hombre no quiere aceptar eso. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con temor y reverencia, nacido de un corazón agradecido a Dios. Pero luego el verso 29 dice esto: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tienes que saber que Dios es fuego consumidor, y si le adoras a Él, tiene que ser con reverencia y temor, porque Él es fuego consumidor. Él no va a ser convencido por nosotros. Él va a expresar su ira cuando llegue el momento. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La salvación que nosotros recibimos por medio del Señor Jesucristo es una salvación de la ira venidera. Lo que va a venir a continuación es su ira. Cuando Dios determine y diga: ya es suficiente mi tiempo de gracia, ya he soportado el pecado de esta gente, mostrándoles gracia para que se arrepientan, ya no hay más tiempo de gracia, ya no. En ese instante se expresará la ira de Dios.
Ese es el tiempo en que las personas ya no tendrán oportunidad porque no aprovecharon la paciencia de Dios. Si las personas pecan y no son castigadas inmediatamente, si una persona peca y no cae fuego del cielo, es porque la gracia de Dios está teniendo paciencia para con esa persona. Por su gracia le tiene paciencia, pero un día Dios dirá, ya no. Entonces la ira de Dios se manifestará. Y este texto dice, nosotros debemos servir a Dios entendiendo que hemos sido librados de la ira venidera. El propósito de la ira de Dios es que tú y yo le sirvamos con reverencia, con temor, hermanos, con temor. Servir a Dios con temor y no servirnos de Dios. Es tiempo de entender que un día Dios expresará su ira. Y el siguiente punto, hermanos, es la manifestación de la ira de Dios. Por mucho tiempo la gente piensa que no pasa nada, porque pecan y no pasa nada. Y piensan que Dios no hace nada contra las personas. Mira tal persona, mira aquella persona, mira tal. Y podemos sacar muchos ejemplos de gente que peca y no pasa nada. No pasa nada. Pues están equivocados. El tema es esto, que un día Dios expresará su ira. El hombre, según este pasaje de Romanos, decidió por sí mismo no conocer a Dios, no tener una relación con Dios. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Pero luego dice, por esto Dios los entregó. Y Dios entrega al hombre a diferentes cosas, a sus pasiones, a su corazón, a su mente entenebrecida. Dios les dice, ya pues hagan lo que quieran. Si no quieren seguirme, si no quieren ir en pos de mí, si no quieren entenderme, hagan lo que quieran. Eso es lo que está diciendo este texto. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, este mundo está viviendo en pecado. Y aquí en el libro de Romanos encontramos una lista de pecados. Y no es la lista completa. Encontramos en la Biblia en muchos pasajes dándonos listas de pecados. Pero miramos aquí como Dios ha dicho, ya pues vivan como quieran, pero un día ustedes pagarán con su muerte. Porque Dios no es indolente. Y cada vez vemos que el pecado se hace más popular. Dime una serie televisiva donde no haya un homosexual. Dime una serie televisiva donde no se festeje el engaño, el adulterio, la fornicación. Dime una serie televisiva donde no se hable del alcohol como algo natural. La Biblia dice que un día la ira de Dios caerá sobre ellos, porque Dios no es indolente. Esa es la ira de Dios. Nosotros debemos dar gracias a Dios porque en Tesalonicenses claramente dice que hemos sido librados del día de la ira de Dios, de la manifestación de la ira de Dios. Dios va a manifestar su ira y las personas piensan que no les va a pasar nada. Hermanos, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 22 dice:
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hay copas de la ira de Dios que están siendo detenidas hasta cierto momento donde Dios va a decir: ya no soporto a esa persona, y derramará su copa de ira sobre esta persona. Hay un momento en que Dios te va a decir: hasta aquí nomás. Eso es lo que dice Romanos capítulo 9, verso 22. Mira el capítulo 12 de Romanos, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza. No te vengues, no cobres venganza, pero eso no quiere decir que la injusticia que te han hecho va a quedar así, tapada, olvidada, sin su justo castigo. Tú no te vengues. Cuando hacen perversidad en contra tuya, cuando te acusan de pecado, cuando te persiguen por causa de Dios, no tomes venganza. ¿Por qué? Porque Dios derramará su ira sobre esas personas. Porque Dios dice: mía es la venganza. Y si seguimos leyendo el capítulo 13, encontramos la venganza de Dios en el capítulo 13. Mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré. Yo daré a las personas su justo castigo. Porque yo no soy indolente, dice Dios. Nosotros somos indolentes. Acusamos el pecado de aquel que es mi enemigo, pero escondemos nuestros propios pecados. Acusamos con todos nuestros dedos, con toda la argumentación posible, a aquel que está en pecado, pero no queremos hacer lo mismo con alguien que es muy cercano a mí. Dios no es así. Un día Él derramará las copas de ira que tiene preparado. En el libro de Isaías, capítulo 13, verso 6, dice esto: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento de todo el poderoso. ¿Saben qué, hermanos? En el Antiguo Testamento se usa bastante esta frase, sobre todo en los profetas menores: el día de Jehová. Y todos los profetas menores hablan del día de Jehová. Y los judíos equivocados pensaban: uy, el día de Jehová es el día en que Él venga y nos complazca nuestros deseos y nos trate muy bonito. Pero uno de los profetas les dice: están equivocados, porque el día de Jehová es terrible. El día de Jehová es el día en el que Él cobrará justicia por el pecado de las personas. El día de Jehová es el día en que consumirá a los pecadores por su pecado. Temblad, temed, dice el profeta. Y todos los profetas hablan del día de Jehová. A veces se presenta con la frase: el día de la ira de Jehová. Esa es la frase que aparece en algunos profetas: el día de la ira de Jehová. Es que Dios, hermanos, por su gracia, por su misericordia, no nos ha consumido, pero no quiere decir que se ha olvidado. Una vez más, la idea clave es porque Él no es indolente. Un día alcanzará a las personas la justicia de Dios.